A ver, pensemos en esto un momento. ¿Será que se puede medir la mente humana? ¿Ponerle un número así a la inteligencia o a la personalidad? Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, pues justo esa pregunta es el arranque de una historia increíble, la historia de la psicometría. Y esta pregunta, wow, fue la que movió a los primeros pioneros de este campo. No era cualquier cosa, ¿eh? Fue el chispazo que inició una verdadera revolución para intentar, bueno, descifrar el código del comportamiento humano. Así que arranquemos con esta historia. Y miren, para que nos acompañe en este viaje, tenemos a este pequeño personaje. Imaginemos que él es justamente esa mente, esa cosa tan compleja y misteriosa que los científicos querían medir. Su aventura por ser comprendido es en realidad nuestra propia aventura para comprenderlo. Ok, vámonos para atrás en el tiempo, al siglo XIX. Una época de cambios, de avances científicos por todos lados. Y es justo ahí donde surge una idea que, para el momento, era totalmente radical. La idea de que los procesos mentales no solo se podían observar, sino que se podían medir, y de forma objetiva. Y esta idea no se quedó en el aire, no. Empezó a tomar forma gracias a 3 personajes clave. A ver, primero, en 1879 aparece Wilhelm Wundt y nos da un espacio físico, el primer laboratorio de psicología, imagínense. Luego entra en escena Francis Galton, que cambia un poco el juego. A él le obsesionaba lo que nos hace diferentes y empezó a usar la estadística para medirlo. Y para rematar, en 1890, James McKean Cattell le da el nombre que lo cambiaría todo, el test mental. Aquí los tenemos. Estos son los rostros que, literalmente, iniciaron la revolución. Pensadores que se atrevieron a hacer algo impensable, aplicar el método científico, con todo su rigor, a la mente humana. Ellos estaban poniendo la primera piedra de una ciencia completamente nueva. Entonces, para que quede súper claro, Wundt puso el laboratorio, el lugar para experimentar. Galton trajo el enfoque en las diferencias y las herramientas estadísticas. Y Cattell, bueno, él le puso el nombre, el concepto de test mental. Cada uno fue una pieza clave, ¿saben? Piezas de un rompecabezas que apenas se empezaba a armar. Bueno, ya con esas ideas sembradas, la historia avanza. Faltaba algo, ¿no? Faltaba que un problema del mundo real empujara a que toda esa teoría se convirtiera en una herramienta de verdad, algo práctico. Y créanme, esa necesidad no se hizo esperar. Ahora, viajemos a Francia a principios del siglo XX. Hay un problema grande en el sistema educativo. ¿Cómo saber qué niños necesitan un apoyo extra? ¿Cómo identificarlos? Y la solución a este problema tan práctico, bueno, esa solución terminó siendo el motor de un avance científico gigantesco. Y aquí la tienen, la escala Binet-Simon, creada por Alfred Binet y Theodore Simon. Y ojo, el objetivo no era poner etiquetas, no. La idea era ayudar. Este fue el primer instrumento que demostró que algo tan abstracto como la inteligencia se podía medir, y de una forma que realmente servía para algo. A partir de aquí, todo explotó. Lo que empezó en 1905 en una escuela en Francia, de repente cruza el océano y para 1916 ya se había convertido en la famosísima escala Stanford-Binet en Estados Unidos. Y de ahí, su uso se disparó, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Pasó de las aulas a los campos de batalla. Ya no había vuelta atrás. La psicometría había llegado para quedarse. Claro, con una herramienta tan potente, la comunidad científica se paró a pensar y dijo, un momento, necesitamos más que solo un test. Hacía falta una base sólida, unas reglas del juego claras, una estructura para que todo esto fuera ciencia de verdad. Y aquí es donde aparecen otros 2 genios. Por un lado, Charles Spearman, que desarrolló algo llamado análisis factorial, que es, para que nos entendamos, una manera de encontrar patrones escondidos en un montón de datos. Y esto lo llevó a proponer la idea de una inteligencia general, el famoso factor G. Por otro lado, Carl Pearson nos regaló una herramienta matemática clave para medir cómo 2 cosas se relacionan entre sí, el coeficiente de correlación. Y fíjense qué interesante el proceso. Es como armar un edificio. Paso 1, Spearman y Pearson nos dieron las herramientas, los ladrillos estadísticos. Paso 2, con esas herramientas, los científicos se agruparon, formaron una comunidad.
la Psychometric Society, allá por 1935. Y el paso 3, crearon un canal para compartir lo que descubrían, la revista Psicométrica. ¡Pum! En poquitos años pasaron de ser ideas sueltas a una ciencia bien organizada. Y esta frase lo dice todo. Era su misión, su norte, promover el desarrollo de la psicología como una ciencia cuantitativa y racional. O sea, clarísimo. Querían que la psicología se basara en números, en datos duros, en evidencia. Muy bien, ahora peguemos un salto hasta hoy. ¿Qué ha pasado con todo ese trabajo de los pioneros? Pues la psicometría no solo sobrevivió, sino que creció y se metió en áreas que ellos ni se hubieran imaginado. Hoy su impacto es inmenso, lo vemos por todas partes. Obviamente en la educación, que fue donde empezó todo, pero también en las empresas, en la psicología organizacional para elegir al mejor candidato, o en la psicología clínica para ayudar con diagnósticos, y, por supuesto, en casi toda la investigación científica. Y claro, la ciencia detrás de todo esto es ahora súper sofisticada. Los expertos hoy viven obsesionados con dos palabras clave: confiabilidad, que es básicamente que el test siempre dé resultados parecidos, consistentes, y validez, que es asegurarse de que el test mida lo que de verdad dice que está midiendo. Y no solo eso, usan teorías súper avanzadas, como la teoría de respuesta al ítem, que les permite analizar cada pregunta por separado, haciendo que las pruebas sean mucho más justas y precisas que nunca. Entonces, cuando echamos un vistazo a todo el camino recorrido, nos damos cuenta de que el legado de estos pioneros es mucho más que un test o una teoría. Lo que de verdad construyeron fue una disciplina científica completa, con bases y estándares súper rigurosos. Y es justo aquí donde el papel de las asociaciones, como la Psychometric Society, se vuelve fundamental. Son como los guardianes de la calidad, ¿saben? Son quienes ponen los estándares para que los tests sean buenos, pero también empujan para que se siga investigando. Son la garantía de que las herramientas que se usan son de verdad confiables y válidas. Así que esta es la gran historia. La historia de cómo una pregunta casi filosófica se fue transformando hasta convertirse en una ciencia indispensable. Un viaje increíble, desde la simple curiosidad hasta tener herramientas que nos permiten entender el comportamiento humano de una manera objetiva y científica que antes era simplemente impensable. Pero claro, la historia no termina aquí. Y esto nos deja con una pregunta para el futuro que es: ¡wow! Ahora que tenemos estas herramientas, que podemos medir la mente con una precisión cada vez mayor, ¿qué será lo próximo que descubramos? ¿Qué nuevos secretos sobre nosotros mismos estamos a punto de revelar? Y con esa pregunta flotando en el aire, llegamos al final de este fascinante viaje por la historia de la psicometría.